En la nube. Perfecto. Espero que me estén escuchando bien. Voy a subir yo el volumen. Y bueno, entonces entramos en la recta final, que es el último bloque de las sesiones, ¿no? Donde vamos a discutir sobre las últimas innovaciones y el estado actual del diseño de políticas. Luego vamos a ver cómo se ha expresado o podemos interpretar las políticas públicas en Venezuela desde este punto de vista, y luego ustedes nos van a ilustrar con un conjunto de casos de análisis venezolanos sobre programas o políticas que ustedes están analizando. Correcto. Entonces, hoy vamos a hacer una fusión de dos sesiones que son muy parecidas. Una se refiere, la 8, a los enfoques actuales y otra a las prácticas actuales. Entonces vamos a diferenciar esos dos bloques. Por un lado, los enfoques como perspectivas teóricas, analíticas, y las prácticas como finalmente lo que está sucediendo en la realidad de los gobiernos. Están y son interdependientes, obviamente, pero lo vamos a tratar así para hacerlo más fácil. Y los enfoques contemporáneos cada vez más utilizan esta etiqueta de nuevos para diferenciarse del pensamiento tradicional de diseño que surgió en los años 80. Entonces veamos qué hay de nuevo en esos supuestos nuevos diseños y veamos las tendencias prácticas tanto en un sentido tecnocrático como en un sentido democrático que están siendo adoptadas actualmente. Cualquier cosa me interrumpen, agregan comentarios en el chat, levantan la mano, lo vamos viendo si algo les parece relevante y quieren comentar. Como hemos visto, el diseño evoluciona con los cambios prácticos que suceden y con las demandas y las presiones que enfrentan los gobiernos, porque el diseño está pensado para hacer una respuesta a esas demandas y contribuir a las respuestas adaptativas que tienen que dar los gobiernos a las situaciones que se les presentan, a los problemas que enfrentan. Entonces, en los últimos 10 o 15 años, el diseño se ha vuelto especialmente popular y se estima que esa tendencia continúe por varias razones. La primera es que en general las sociedades son más exigentes con sus gobiernos y valoran más y califican más al gobierno según sus resultados, según el desempeño de su gestión. Entonces, eso coloca más presión sobre los gobiernos para mejorar la gestión, porque así es que adquieren una valoración positiva y finalmente rentabilidad electoral. En paralelo, hay una tendencia de más largo plazo que continúa después de la pandemia, aún peor, de deterioro de la confianza de la legitimidad y de la legitimidad de los gobiernos. Justamente porque los gobiernos son cada vez más vistos como sistemas dependientes de sus resultados, la legitimidad electoral que obtienen los gobiernos cuando son electos cada vez sirve menos para, para generar paciencia y confianza en el gobierno y dura menos esa voto de confianza que obtienen cuando son electos. Si uno estaba viendo en estos días los niveles de popularidad de los nuevos gobiernos que han sido electos después de la pandemia en América Latina, y ya están muy bajos al poco tiempo de haber sido electos. Acá en Ecuador, Guillermo Lasso, la última encuesta le da menos de 20% de popularidad. En Perú, Pedro Castillo está por allí, 25, poco menos. Gabriel Boric, que todavía es aún más reciente, hace unos pocos meses, ya está por debajo del 35, entre 35 y 40% en cuestión de unos 3 o 4 meses. Entonces, eso es una tendencia que se ha radicalizado después de la pandemia y hay algunos estudios que señalan como la impaciencia de las sociedades después de la pandemia para ver regresar el estándar de vida que tenían antes de la pandemia, y eso no está ocurriendo tan rápido como la gente espera. Luego, en tercer lugar, hay una conciencia más amplia de que los problemas son complejos. Y esto siempre es un lugar común, se repite, pero cada vez más se integra al proceso de política y al integrarse, pues conduce a buscar nuevas herramientas y nuevos puntos de vista que den cuenta de esa complejidad y de la intersectorialidad de los problemas que cada vez atraviesan más dominios y se vuelven y se requiere más coordinación para enfrentarlo. Eh,
por otro lado, aunque la gente quiere ver resultados, hay más resistencia al gobierno tradicional, es decir, el gobierno de comando y control, el gobierno jerárquico, enfrenta más resistencia porque las sociedades no se rechazan formas muy invasivas de gobierno o muy intrusivas. En sociedades sobre todo liberales, ¿no? Se produce este fenómeno. Tanto los mercados como los ciudadanos quieren ver no solo los resultados, sino resultados con menos gastos de por medio. Entonces, si después de la pandemia los gobiernos han quedado sobreendeudados y necesitan hacer ajustes fiscales que ya están comenzando a hacer, se espera que eso no afecte la calidad de la gestión pública, que los ajustes fiscales no reduzcan la cantidad y calidad de servicios y bienes públicos. Entonces eso obliga al gobierno a ser más eficiente, a hacer más con menos. Bueno, eso es una presión adicional y en la medida en que los gobiernos no son capaces de avanzar en el ajuste fiscal, van a tener dificultades para atraer inversiones, van a perder puntos en el riesgo país y van a enfrentar dificultades en el financiamiento internacional. Entonces es una situación muy complicada para los gobiernos. Por suerte, hay unas posibilidades nuevas que vienen con los avances científicos, con los avances tecnológicos, sobre eso vamos a hablar más adelante. Entonces hay unos recursos adicionales que el gobierno puede explotar para enfrentar esta maraña de complicaciones. Y también hay un mayor conocimiento, una mayor circulación de las buenas prácticas. Entonces, el gobierno puede, con menos costos que antes, conocer buenas experiencias y, bueno, tratar de asimilarlas sabiendo que debe contemplar el ajuste al contexto y que no, rara vez la traducción exacta de una medida en otro entorno, en otro contexto, a este contexto va a funcionar. Hay un proceso de adaptación que es muy importante, pero bueno, al menos tiene una oferta de posibilidades, que es lo que los otros gobiernos han hecho y le ha funcionado. Entonces eso también son recursos que el gobierno tiene a su disposición. Entonces en este contexto todas estas condiciones favorecen al diseño, sea porque exigen más al gobierno o sea porque le ofrecen nuevas posibilidades. Las 4 corrientes que vimos antes, las 4 enfoques de diseño, que espero no se hayan olvidado, siguen existiendo. No hay una tendencia clara hacia que converjan en un gran enfoque del diseño, sino más bien se han consolidado en distintas escuelas, en distintos centros institucionales y han evolucionado, han ido mejorando y desarrollando sus planteamientos. Entonces, estos son los 4 enfoques que vimos antes, hace varias sesiones, son los mismos. El enfoque institucional, que concibe el diseño como un proceso de adecuación de mecanismos de intervención, el diseño instrumental, que concibe el diseño como un proceso de ajuste, metas, objetivos, o metas medios, metas instrumentos. El enfoque de construcción social, que concibe el diseño como un proceso de construcción de imágenes sociales o de símbolos sociales sobre los cuales el gobierno interviene y legitiman la intervención del gobierno, esas construcciones legitiman lo que hace el gobierno. Y el enfoque de dominación-emancipación, que sabemos que le da mucha más importancia a la gestión de los conflictos y ve el diseño como un proceso de gestión de conflictos políticos. Esas son las 4 grandes visiones. Y esos conflictos políticos pueden resolverse hacia una mayor dominación, una imposición de las élites, o resolverse hacia una apertura más democrática, más participativa para enfrentar los problemas. Entonces, por eso tiene esa doble faceta de dominación y emancipación. Ahora, el enfoque más popular, ya está dicho, es el enfoque instrumental. Tiene a su favor que es un enfoque muy simple, ¿verdad? Es un enfoque que plantea soluciones claras y es más fácilmente aplicable o practicable que quizá otro. Y lo que ha sucedido con este enfoque, que sí que se mantiene como un enfoque dominante, es que ha tratado de dar mayor cuenta e integrar mejor la complejidad. No niega, este enfoque no niega que finalmente el mundo de las políticas es un mundo complejo. Lo reconoce y trata, sin perder su carácter instrumental, de crear o recomendar
generar recomendaciones útiles para diseñar políticas en esa complejidad. Entonces, por un lado, los espacios de política son más complejos y esta teoría lo reconoce porque han crecido las áreas donde el gobierno interviene y se han segmentado o separado nuevas áreas, ¿no? Subdividido. Entonces hay estos nuevos campos asociados a la regulación de las nuevas tecnologías. En algún momento alguien comentó sobre la biotecnología y las posibilidades que hay con la biotecnología. La aplicación de las ciudades inteligentes para los que les interesan los temas urbanos. Bueno, esos son nuevos campos de acción pública. Entonces, implican que el gobierno cada vez está especializándose más, en cierto sentido, para intervenir en estos ámbitos más especializados. Y las áreas clásicas no han desaparecido. Ustedes saben, siguen existiendo las áreas clásicas de intervención, solamente que han crecido porque se ha ido acumulando en el tiempo más objetivos, más instrumentos, han llegado más actores a intervenir en esas áreas. Entonces se ha expandido y se ha atiborrado más ese espacio, con más elementos dentro de ese espacio. Eso hace que intervenir efectivamente sea más difícil, porque tienes que considerar en qué medida esta nueva intervención va a interactuar con las que ya están preexistiendo allí. Entonces, otra segunda idea asociada a esta primera es que no hay políticas de un solo instrumento, todas las políticas tienen varios instrumentos y estos se organizan en mixes o mezclas de instrumentos o portafolios. También a veces hablan de manojos de instrumentos. Todo esto lo que indica es que hay múltiples instrumentos interactuando en cualquier espacio de política. Estos instrumentos pueden interactuar de múltiples formas, pueden ser interacciones positivas para hacerlo más efectivo, pueden ser interacciones negativas para reducir su efectividad. Hay unos instrumentos que pueden ser primarios y otros que son secundarios. Esto es una nueva idea que están desarrollando estos autores sobre la existencia de ciertos instrumentos que están en el centro de la política y se basan directamente en la teoría causal de la política, y otros que se elaboran solamente para apoyar a estos primarios, como respaldos o complementos a esos instrumentos primarios. Entonces, eso también implica que los instrumentos no tienen necesariamente el mismo estatus y hay que analizar a ver cuáles son los que son más determinantes. Y que cada instrumento va a requerir un conjunto de procedimientos para llevarlo a cabo, ¿no? Eso lo venimos mencionando ya con la idea de instrumentos procedimentales, que son instrumentos para aplicar los instrumentos principales, pero en definitiva son muchos procedimientos administrativos requeridos para que cada instrumento pueda ser llevado a cabo. Para aplicar un subsidio, para aplicar una ley, hay un montón que están por debajo. Si pensamos en un iceberg, solo que está por debajo del mar, que uno no, cuando selecciona el instrumento se enfoca en lo que está sobre el mar, la punta del iceberg, pero luego para su implementación se da cuenta de todas las cosas que están por debajo y que son necesarias para que ese instrumento funcione. Y muchas veces no se contemplan de antemano todos estos requerimientos de carácter administrativo. Cuando ustedes describían sus políticas en la primera entrega, yo veía bastante de esto. Ustedes tendían a ver, como es obvio, los principales instrumentos, lo que está en el centro de la política. Por ejemplo, lo de las computadoras Canaima. Claro, debería existir una base de datos, un registro, debería existir un procedimiento de entrega. Las entregas se hacen en las escuelas o se hacen en algunos centros especiales, regionales o locales, donde las familias tienen que ir. ¿Cómo se llama esto? Constata la entrega, cómo se dejan notas de entrega para verificar que se entregó el equipo a la persona. Si hay problemas de desempeño, de funcionamiento de los equipos, pues eso requerirá algún mecanismo de mantenimiento. ¿Quiénes son los encargados de hacer ese mantenimiento? Si se daña, tiene que haber una reposición o no está contemplada la reposición. Si se daña, digo definitivamente que no puede ser reparado el equipo. Entonces, todas esas son cosas que seguramente quienes diseñaron el programa contemplaron, pero no aparecen como lo principal en la política porque son cosas más de carácter administrativo, son los procedimientos que van dentro de la política. Pero también son muy importantes porque sin eso la política no va a funcionar. La idea, ustedes les he insistido, la idea del enfoque instrumental es que lo más importante o el criterio más valioso para
evaluar las políticas es la efectividad. Una política es buena y un diseño es bueno si logra sus resultados, sus objetivos. Los resultados alcanzan los objetivos. Esa era la idea básica, pero cada vez más han ido identificando atributos que son deseables en un diseño de política. Entonces esto es una lista de referencia. Ya hablamos de la coherencia, que es que objetivos e instrumentos sean consistentes, la complementariedad, que un instrumento sea complementario con otro y ayude a ser efectivo ese instrumento o hacerse efectivos entre sí. Esto de la completitud, que es justo lo que les estoy diciendo, que se diseñen todos los procedimientos necesarios para gestionar ese instrumento y para enfrentar posibles problemas en la gestión. Ahí repetí la palabra gestión, pero para enfrentar dificultades que surjan en la gestión de la política. Bondad de ajuste ya lo conversamos, grados de libertad ya lo conversamos, la volatilidad es esa idea de que hay ciertos instrumentos que tienden más a ser inestables y se desestabilizan, y eso puede hacer que la política en general pierda efectividad. Entonces, contemplar eso como la estabilidad de los instrumentos. Hay ciertos instrumentos que pueden ser más estables que otros, más vulnerables que otros. Claro, uno piensa, la vulnerabilidad principal es la carencia del recurso del que depende el instrumento. Si es un subsidio, depende del financiamiento, de los recursos para financiar ese subsidio. Entonces, en la medida en que esa disponibilidad de recursos es inestable, el subsidio va a ser también un instrumento inestable, va a sufrir de variaciones, como ha sucedido en Venezuela, variaciones en el ingreso, por ejemplo, por la renta petrolera. La intensidad es esta idea de que hay ciertos instrumentos que requieren más actividades para llevarse a cabo que otros. Ya eso lo vimos cuando hablamos de instrumentos más automáticos que se pueden aplicar más automáticamente y otros que requieren como más actividades y más procedimientos para llevarlos a cabo. La densidad, hay ciertas políticas que son más densas porque tienen más instrumentos. Entonces, hay unas políticas, las estrategias nacionales contra el cambio climático en ciertos países, que se han hecho los inventarios de instrumentos y pasan de los 100, 120 instrumentos. Entonces, por eso les digo, puede haber muchísimos instrumentos dentro de una política y eso lo hace una política muy densa, está muy poblada. Y la explicitud, esto es, en qué medida la política o los instrumentos son claros en cuanto a qué tipo de cambio quieren producir. Y no siempre esto sucede, ya lo hemos dicho, muchas veces las políticas se adoptan y los instrumentos se adoptan por costumbre, por familiaridad, por razones ideológicas, y por lo tanto no hay una buena base teórica sobre la cual se funda la intervención del instrumento. No hay una claridad sobre qué va a hacer ese instrumento y cómo va a hacer el cambio que estamos esperando que haga. ¿Cuál es la lógica causal de ese instrumento? Eso es importante, eso es un listado. Yo les dejo todas estas presentaciones, porque a veces estas cosas no aparecen en un solo texto, aparecen en varios. Entonces yo les doy las presentaciones como un apoyo para que lo puedan usar para, bueno, verificar alguna cosa. Bueno, el enfoque instrumental reconoce en esta evolución que el espacio y el tiempo para diseñar son restrictivos, son restringidos. Entonces, rara vez tenemos esta oportunidad de hacer la política desde cero, como nos da la gana, en el mundo real. Claro, no puede, ya vamos a hablar de los laboratorios de política, que son espacios autónomos para innovar. Bueno, esos espacios están diseñados justamente para desarrollar nuevos enfoques de intervención más allá de lo que se está haciendo. O sea, no se preocupan tanto por cuál es el punto de partida. Se pueden dar ese lujo, pero en un ministerio, en un instituto público como en Venezuela, no es posible diseñar una política con alguna posibilidad de éxito de espaldas a lo que existe ya, haciendo borrón y cuenta nueva. Eso rara vez es posible porque quedan trazas o quedan legados de lo que se hizo, incluso si hay posibilidad de eliminar parte de lo que se venía haciendo, siempre queda algún efecto secundario de esa intervención, quedan algún personal queda dentro de la institución producto de la política anterior, entonces tenemos que trabajar con eso. Por lo tanto,
Más que nuevos diseños, lo que hay es eso, es rediseños en varias formas. La superposición, esto de tengo una política y coloco otra encima, tengo el estiramiento, esta política la voy a estirar para incluir estas otras posibilidades, estas otras actividades, o recalibrar, utilizo el mismo instrumento, pero le cambio los decibeles, le subo, le bajo, le aumento la temperatura, le bajo la temperatura, subo el subsidio, bajo el subsidio, elimino sanciones, agrego sanciones, le subo el nivel de la sanción, que pasa de una sanción administrativa a una sanción penal, o le subo de 5 a 10 años. Eso, claro, cuando hay estas olas de crímenes, casi siempre hay una presión popular porque se suban las penas, ¿no? Y se hagan más intensas, más años. Entonces, claro, eso son calibraciones porque no se está modificando fundamentalmente el instrumento, sino solo su nivel o su grado. También, siendo realistas, estos autores, aunque promueven este enfoque mucho más racional de elaboración de políticas, admiten que las formas irracionales de elaboración de políticas son continuas y no han desaparecido ni desaparecerán. Ellos les llaman irracionales a todas estas formas de negociación o de decisión basada en criterios políticos o en criterios personales, a veces decisiones corruptas. Son para ellos formas irracionales que no desaparecen y siguen ahí. Y la pregunta es cómo en ese tipo de estilos de elaboración de políticas se puede incorporar más diseño, en qué medida es posible hacer esas decisiones más razonadas. Bueno, por supuesto que hay ocasiones en las que quizás es posible y hay otras en las que es bastante improbable, y sobre todo si estamos en escenarios de corrupción o de captura del Estado, sabemos que no es por falta de conocimiento que la política está diseñada de esa forma, está diseñada por intereses que la desean así. Entonces, obviamente ahí la cosa no es tanto un problema de información o de conocimiento como de control y de poder, ¿no? Entonces, las capacidades políticas también son muy importantes porque no se le puede, como diría, esto ya es un clásico, ¿no? Como decía Rosales, no se le puede pedir peras al horno, entonces no le puedes pedir a un organismo que tiene baja dotación de ciertos recursos elaborar políticas que dependen mucho de esos recursos y hacerlo exitosamente. Entonces, eso es obvio, ¿no? Y esta idea que ellos están promoviendo más, en algún momento alguien me preguntó sobre esto, sobre qué significa un diseño anticipatorio o resiliente. Ellos también usan el término resiliente, aunque finalmente la idea es básicamente que elabores políticas que sean adaptables en el tiempo, que no sean políticas dependientes de las condiciones actuales, sino que fluyan y puedan adaptarse si las condiciones cambian, partiendo del hecho de que casi siempre las condiciones cambian. Entonces, y cambian no de manera ligeras o sutiles, sino a veces de maneras profundas. Entonces, frente a turbulencias, la idea es que tu política sea resiliente, resista esas turbulencias y siga produciendo el resultado para el que fue diseñada eh, y sea robusta, lo que es decir, que se adapte bien a varios escenarios y funcione bien en varios escenarios distintos, cuando los parámetros cambian. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, como ustedes se imaginarán, y esa es justamente la principal crítica de este enfoque, que aunque ha intentado volverse más realista sobre cuáles son las condiciones reales en las que se gobierna, finalmente todavía sigue siendo muy optimista y tiene una visión muy lineal sobre lo que es el diseño y lo que los gobiernos quieren lograr. Entonces, claro, sabemos que eso es mucho más complejo y su visión de diseño es buena, sí, pero para condiciones muy específicas que a veces uno siente que no se da muy seguido. Bueno, ese es el enfoque instrumental y esas son algunas ideas nuevas o reafirmadas o nuevas de por dónde ha ido evolucionando. El segundo es el enfoque institucional. Sabemos que yo tengo esa preferencia por este enfoque, pero no, no es el único, y lo que caracteriza este enfoque y la evolución que va teniendo es hacerlo cada vez más un enfoque sistémico. Es decir,
admitir que la visión anterior de los 80, sobre la cual se fundó el diseño, era muy lineal y tenía una visión muy tecnocrática de cómo debía funcionar el diseño y cuáles eran los objetivos del diseño. Entonces, esa lógica era adecuada, sí, y sigue siendo adecuada, pero para problemas simples, situaciones conocidas, contextos de baja complejidad. Y la idea es que esta propuesta que ellos hacen tiene que ser llamada, tiene que ser convocada cuando las condiciones son distintas a estas. Cuando las condiciones son conocidas, estables, lineales, no tiene sentido elaborar diseños complejos y crear procesos muy participativos, porque es demasiado recurso para una solución que puede ser hasta obvia. Es una solución que ya conocemos y que funciona y que las condiciones son pertinentes para esa solución. Entonces, este enfoque se especializa más en situaciones que sean complejas. Claro, el punto de estos autores también es que cada vez más las situaciones de política son situaciones complejas, cada vez más o cada vez hay menos situaciones conocidas y estables. Y cada vez más hay el riesgo de querer concebir como estable y conocida una situación que en realidad no lo es. Y por lo tanto, eso va a llevar a una falla de política. Entonces, aquí hay unas ideas de cuáles son las limitaciones que este enfoque ve en el diseño tradicional. Estas limitaciones se aplican al diseño anterior, son una forma de crítica también al diseño instrumental, porque se le señala de ser un enfoque estrecho, que simplifica demasiado, que aísla mucho los problemas y los separa cuando en realidad no están separados, que es retrospectivo, es decir, finalmente eh, el gobierno va a intervenir sobre situaciones que alcanzan cierto estatus problemático, cierta gravedad, y no se anticipa tanto a construir sistemas de anticipación o de gestión del riesgo. Ya vamos a ver que esto también incluye la idea de que hay mucho riesgo en la elaboración de políticas. Sí, que son estrechos temporalmente, que se enfocan en lo inmediato, pero no consideran tanto el efecto de largo plazo, y eso puede llevar a que hagan políticas buenas para el momento actual, pero malas en el mediano y largo plazo. Segmentan los problemas y las políticas en silos, en cajones, y los separan. Entonces no ven tanto la forma en que una política afecta a otra. Descontextualizan, entonces no están pensando mucho el vínculo este que les decía entre el viejo, los políticas que ya venían funcionando y las nuevas que quiero hacer, y tampoco consideran mucho el vínculo que hay entre las políticas y las instituciones, que tienen un razonamiento tecnocrático, ¿sí? Porque la idea es siempre identificar el instrumento o los instrumentos óptimos para ese objetivo, y que son lineales y se basan en un supuesto de predictibilidad. Entonces, no reconocen o no integran suficientemente el riesgo y la incertidumbre que hay cuando se elaboran políticas. En cierta medida, esto es cierto, o sea, es una crítica válida, pero como les acabo de decir, también hay cambios en el enfoque instrumental que reconocen estas mismas limitaciones y responden a ellos. Por lo tanto, también el otro enfoque se ha ido adaptando, ¿no? Y ha ido evolucionando, ¿no? Y entonces proponen un nuevo enfoque con algunos principios que ellos consideran esenciales para lograr eso, que son políticas más efectivas, que sean más resilientes, esa es la idea que ya les venía diciendo, que sean políticas democráticas, entonces que tengan más espacios de participación, más interacción con los actores. Esto es un modelo ideal, lo que quiere decir que esto prácticamente no, estos rasgos no han sido llevados a cabo o no suelen ser llevados a cabo, implementados en la práctica, excepto en condiciones muy especiales. Claro, hay unas experiencias de diseño muy innovadoras en algunos países, en ámbitos locales, en ciertos servicios o ciertos programas muy específicos, donde se ha ensayado incorporar como estas ideas. Pero en general esto es como una propuesta por hacer, es una propuesta en ese sentido, no es un análisis de lo que se hace ni del estado actual del diseño, ¿no? Entonces, y si uno los repasa, se va a dar cuenta de que en principio parecen muy ambiciosos y muy difíciles de implementar. Esto de diseñar en la ambigüedad,
la idea de que la ambigüedad no es mala, la ambigüedad puede ser un recurso para generar nuevas ideas. Suena bien, o sea, parece, frente a problemas que no son muy conocidos, dar espacio a que la ambigüedad eh, permita reflexionar más, y pensar más y ser creativo. Suena bien, pero en ámbitos institucionales, públicos, rara vez esta condición se puede dar porque hay la necesidad de responder rápido y de seguir procedimientos. O sea, no hay ese grado de libertad como para... El segundo es diseñar sistemas, no diseñar programas, sino como ampliar el foco para considerar el sistema en su conjunto. Y entonces la intervención no debe ser aislada, focalizada, sino más bien una intervención integral. O la suma de intervenciones que entre juntas hagan una intervención integral, si es necesario, ¿no? Pero esa es la cuestión, ¿quién realmente tiene los recursos y la capacidad para intervenir de manera integral en un problema? Casi siempre esos recursos y esas competencias están distribuidas, entonces se hace muy difícil que exista esa instancia, que tenga esa capacidad de ver el sistema en su conjunto. Un diseño que sea transversal es lo mismo, parecido a lo que acabo de decir, que considere el impacto de la intervención en varias áreas, no solo en el área inmediata que uno tiene entre manos, sino bueno, qué efectos colaterales puede tener. Suena bien, pero a los funcionarios, a los ministros, a los asesores les pagan y les exigen responder por su área, por su competencia. Entonces, todo esto lo que quiere decir que en última instancia, esto requiere un cambio profundo de la institucionalidad estatal. O sea, y ellos lo reconocen, o sea, reconocen que las estructuras burocráticas tradicionales no son las más propicias para llevar a cabo estas ideas. Pero por eso vamos a ver los laboratorios de política como un espacio donde esto puede ser puesto en práctica, y ya se está poniendo en práctica, en cierta medida, ¿no? Porque hay distintos tipos de laboratorios. El diseño prospectivo, que es parecido al diseño anticipatorio, la idea de contemplar cuál va a ser el efecto de largo plazo y ver cuál es el resultado que queremos lograr. Ustedes, claro, en planificación ven perspectivas y las técnicas prospectivas, las técnicas de escenario, de Godet y todos estos autores, que lo que plantean es qué futuro quiero alcanzar y de ahí voy como en ingeniería reversa a ver cuál es lo que debo hacer ahora para llegar allá. Entonces es como cambiar el punto de vista, poner el futuro adelante y ver qué significa ese futuro sobre el presente. El diseño interactivo es darle oportunidad para que interactúen distintas visiones y para que podamos ensayar, lo que quiere decir desarrollar un piloto, aplicarlo, ver qué sucede y aprender de esa experiencia y volver a la acción. Entonces es un camino de ida y vuelta entre la reflexión o el diseño, digamos, en escritorio y la acción en la realidad. Otra vez, o sea, son condiciones muy específicas donde esto pudiera hacerse. Pero que justamente, o sea, tengo que recalcar, es un enfoque pensado para los problemas más complejos y las situaciones más malignas. Entonces, por eso, pensando en el cambio climático, en la pobreza, en la corrupción, es donde sí, valdría la pena sentarse a hacer un ejercicio así o aplicar institucionalizar esta lógica, porque son problemas sobre los cuales no hemos tenido éxito hasta ahora y no es porque no se haya intentado. Entonces, definitivamente hay algo que no está funcionando en el enfoque tradicional y puede ser una buena ocasión pues, para presentar un abordaje diferente. Participativo es parecido a interactivo, o sea, esta idea de que los actores diversos puedan expresarse, manifestarse y sistematizar lo que ellos dicen y tratar de tener estos distintos puntos de vista en cuenta, y no solo el punto de vista tradicional, que es el de los jefes, el de los expertos. Considerar el contexto, los legados, sí, o sea, en última instancia, se supone que esto tiene que ser llevado a la práctica, entonces tampoco puede salirse de la restricción de que la realidad ya hay cosas que existen y ya hay limitaciones que aplican y que tú no puedes evadir.
El diseño tiene que ser ágil, tiene que ser flexible, anticiparse a las necesidades de cambio. Entonces diseñas para la flexibilidad. Creas una política que ya lleve incorporada en sí un cierto nivel de margen de holgura para adaptarse según la necesidad. Y ya lo haces desde el origen con esa idea. Y bueno, que finalmente sea un diseño adecuado a la implementación. Entonces, sí, si partimos de todas estas características, de repente lo que uno piensa es que no va a resultar una política muy implementable, pero finalmente ese es otro estándar exigido. Entonces, tienes que pensar eso, qué tipo de estructura institucional necesitas para implementar esa política. Y si no la tienes, ¿cómo puedes readaptar la que existe? ¿Cómo puedes utilizarla para lograr la implementación de este programa? Entonces, eso. Y el último, antes de hacer un pequeño corte, antes de pasar a las prácticas o las nuevas tendencias, es los dos enfoques que quedan, el de construcción social y el de emancipación, que los dos coinciden en algo que es su preocupación por recordarle a los oyentes que el diseño es político. El diseño es una actividad política porque los dos anteriores quizá no le dan tanto peso a juicio de ellos al carácter político. Entonces, enfilan su crítica a la idea de que esa visión que tiene el enfoque instrumental del diseño, como esa actividad de expertos y de autoridades para resolver problemas, para lograr objetivos, es una visión falsa, es ficticia. En la realidad, lo que sucede es que los procesos son mucho más conflictivos, más caóticos, más interactivos, y lo que hace el diseño es, una vez que surgió la política, se crea una versión. Eso es lo que ellos dicen, es como una narrativa para explicar lo que se hizo de una manera más limpia y más aceptable. Entonces, es una ficción que se crea para describir lo que no sucedió así. ¿Por qué es importante esa ficción a juicio de ellos? Porque es lo que permite mostrar al gobierno como un sistema competente, razonable, analítico. Esas son buenas características que el gobierno quiere proyectar. Entonces, el diseño viene a la ayuda del gobierno como una especie de discurso para dar sentido y explicar lo que se hizo. Pero otra vez en la práctica no se hace así, sino que se produce este proceso muy volátil de ideas que van y vienen, de actores que se coaligan o chocan entre sí o compiten entre sí, y de la necesidad de sacar una decisión sale algo de ese proceso, pero nunca es el producto de un proceso tan racional y estudiado, digamos así. Bueno, es una visión, alguien podrá decir más realista, y interpreta el diseño como eso, como un discurso, lo que es como eh, decirle a los estudiosos de estos enfoques instrumentales que lo que hacen ellos es darle una herramienta para lavarle la cara a los gobiernos, prácticamente. En ese sentido es un enfoque crítico. Pero también dicen, no es solo que no es cierto que así sucedan las cosas, sino que pensar que sucede así es dañino y es perjudicial, porque termina generando una especie de lógica muy negativa para la convivencia democrática. Entonces, claro, si uno toma esta lógica instrumental como un referente, eso te va a llevar a considerar que los conflictos para enfrentarlos mejor hay que despolitizarlos, hay que llamar a los técnicos y darle a los técnicos la última palabra, obviando a los distintos actores sociales, porque claro, los actores sociales traen irracionalidad, no traen conocimiento, entonces es un enfoque como muy excluyente a juicio de ellos, es autoritario porque termina otra vez legitimando al gobierno. Si el gobierno da resultados, si el gobierno es efectivo, es legítimo, aunque para ser efectivo haya tenido que perseguir o excluir o censurar. Entonces, claro, el referente de estas prácticas es gobiernos como el chino o como el de Singapur, que tienen
esta filosofía muy arraigada de que el gobierno tiene que dar resultados y tiene que ser un gobierno técnico. Entonces, en última instancia, si eso implica vulnerar algunos derechos de algunos afectados, pues se hace porque está legitimado por los resultados. Bueno, y usa mucho la tecnología, o sea, esto lo que te va llevando también es a sustituir más la participación por las tecnologías y los sistemas inteligentes que ya no necesitan consultarle a la gente porque utilizan los datos y los analizan y producen una decisión o recomiendan una decisión. Eh, entonces hay un uso muy intensivo de tecnologías, como en estos países, justamente como en China. Eh, Eso es una concepción muy restringida sobre cuál es el buen gobierno, y entonces en esa noción no caben derechos humanos, no cabe eh, atención a las minorías, todos esos valores quedan en un segundo plano. Pues claro, China, por ejemplo, la crisis de la comunidad musulmana, los uigures, la resolvió. En la propaganda del gobierno chino está resuelta. Pero bueno, colocaron a la población civil en campos de concentración y les lavaron el cerebro. Hasta 1 millón de personas, dicen la Agencia de las Naciones Unidas, la Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estuvieron allí recluidos. Pero finalmente el problema de terrorismo, que era era un problema local allí en esa región, pues ya en teoría no existe, ¿no? Fue una purga masiva y una intervención muy agresiva, pero el gobierno chino lo vende como exitosa. Y claro, estas consideraciones de derechos humanos, pues no les interesan, no les parecen, no son parte del criterio de evaluación de la efectividad de la política. Eso. Entonces, vamos a ver eh, estas nuevas tendencias. Yo he dividido las nuevas tendencias o las nuevas prácticas en dos grupos. Las tendencias tecnocráticas, para llamarles así, que van más en la orientación instrumental, y algunas tendencias democráticas, que van más en este último sentido de lo que venimos viendo, la idea de un diseño más participativo, más interactivo, más abierto. Entonces, aquí son solo algunas referencias, no es que son necesariamente todas las prácticas relevantes en la actualidad, pero sí me parecen importantes mencionar estas en particular. La de políticas basadas en evidencia, esa es una corriente muy importante que se importó de la medicina basada en evidencia, y quien primero la aplicó y se la hizo popular fue el gobierno de Tony Blair en Reino Unido. Entonces es solamente la idea de que la idea principal es que el gobierno debería informarse usando la ciencia antes de tomar sus decisiones y de elaborar sus políticas. Tendría que consultar la evidencia científica. Entonces, las políticas las podría concebir el gobierno como un instrumento para aprender. Es decir, yo utilizo la política como un experimento, como una intervención experimental para ver qué sucede, qué efectos tiene, y aprender de eso, y así, aprendiendo de sucesivas intervenciones, llegar como a diseños que son muy efectivos, porque ya fui descartando en el camino cosas que no funcionan, y las fui, cuando compruebo que no funcionan, las dejo de utilizar, y reutilizo o redirijo los recursos a las que sí van funcionando. Entonces, es una idea muy apolítica del gobierno, la idea de que el gobierno no tiene valores o criterios propios, criterios ideológicos, criterios instrumentales, sino que el gobierno es como un científico que lo que quiere es eh, aprender qué funciona, y se va a dejar guiar por lo que funciona. Entonces, eh, ¿cuál es la mayor promesa de esto? Que no va a haber desperdicio de recursos, que se va a reducir mucho, porque la idea es que como los recursos son escasos, el gobierno no debería, tiene la responsabilidad de no usarlos, sino en intervenciones que realmente tengan alguna efectividad. Hay dos pasos para que esto funcione, ¿no? Primero es que uno debería diseñar los programas como procesos de aprendizaje, entonces son como experimentos, y tú necesitas incorporar, como vimos en la clase pasada cuando hablamos del análisis de impacto o la evaluación de impacto, tienes que incorporar en el mismo diseño del programa herramientas para medir el programa, medir sus resultados.
Y la mejor herramienta es el análisis experimental, el análisis RCT, que es el aleatorio controlado. Ese es el paso primero. Y el segundo paso es que una vez tengas los resultados de la efectividad, puedas revisar las políticas para usar los recursos en los programas más efectivos y quitárselos a los programas menos efectivos o eliminar los programas menos efectivos. Hay muchas críticas, ¿no?, a esta visión, porque hay muchas formas de evidencia. Entonces ellos toman esta idea de la evidencia experimental como la única, pero hay otras formas de evidencia de resultados que pueden dar o ir en direcciones diferentes. Por ejemplo, una política puede tener un buen resultado en estos términos experimentales, pero los beneficiarios pueden estar insatisfechos. Y eso no lo vas a captar sino con otro tipo de instrumentos, con entrevistas, con grupos focales. Entonces requieres otro tipo de técnica y eso te va a dar otra evidencia que también es importante. Después, que la misma evidencia que salga del estudio va a poder interpretarse de varios modos. Entonces no hay necesariamente claridad sobre cuál es la interpretación correcta. Eso se puede prestar a discusión. Y aun si logramos ponernos de acuerdo sobre qué significa este resultado, y por ejemplo concluimos que es un resultado positivo, es difícil pasar de ese momento al momento de la decisión, porque no queda claro si un programa no funciona o no ha dado los resultados esperados. La medida correcta es subirle el presupuesto, es decir, darle más recursos para que sí funcione, o eliminarlo. Entonces, eso ya es una cuestión también de interpretación y es una cuestión política en última instancia, que es ya, esto es un insumo, pero la decisión de si continúa el programa o no continúa y cómo continúa, siempre va a ser una decisión política, aunque ellos pretendan que no es así. Y la evidencia de que funciona ahora no dice mucho sobre si va a seguir funcionando más adelante, o si funcionó en este sector o en esta comunidad, no necesariamente significa que va a funcionar en todas las comunidades, en todo el país. Entonces, eso hay que seguir replicando el estudio, entonces aplicarlo en Zulia, aplicarlo en Anzoátegui, aplicarlo en Mérida. Entonces, son tres grupos poblacionales diferentes, y si funcionan los tres, claro, eso te da más confianza en la robustez de los hallazgos. Pero cada vez que lo replicas es cada vez más costo, y existe ese riesgo de que con una sola aplicación decidas cómo invertir mucho dinero detrás de ese programa y finalmente ese sea un hallazgo que no tenga validez general, sino que fue un resultado que se dio allí por algunas razones del contexto local, y al generalizarlo, pues entonces terminas apostando otra vez a una política fallida. O sea, la filosofía general o la idea general de usar evidencia para mejorar las políticas, bien, pero las técnicas, ya implicaciones prácticas de esto, es lo que se presta a crítica, digamos, y es lo que es más polémico. ¿Cómo se hace específicamente? Aurora, por favor. Profe, tengo varias inquietudes, ¿no? Dígame. La primera es, ¿cómo identificar cuando un diseño no contempla la evaluación? Porque tú te puedes leer muchísimas políticas, de hecho, el leerse una política completa es algo así como buscar el santo grial, o sea, es una cosa del otro mundo. Las informaciones no están completas, siempre los datos están sesgados, etcétera. Entonces, uno lee la política y digo, bueno, ¿cómo sé si está contemplado o no está contemplado? Porque el diseño de la política dice, será evaluada, porque lo otro que ha pasado y que pasa es que se menciona el seguimiento como evaluación. Eso pasa mucho en las políticas, por ejemplo, en la que estoy yo analizando, lo que hay es puro seguimiento, empiezan a contar beneficiarios, etcétera, y así van, ¿no? Pero no sabemos, no hay ese sesgo entre seguimiento y evaluación. Entonces, también pasa mucho que para cuando, en otro comentario, es el impacto. Entonces,
cuando usted habla de los modelos experimentales, porque existen los experimentales, los cuasi experimentales, ¿no? Existen varios modelos y eso me permite medir a mi impacto. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo yo puedo identificar cómo está diseñada mi diseño de política y en qué función yo puedo medir el impacto, o el impacto se puede medir en cualquier modelo de la misma manera? Porque el impacto también es muy importante, porque yo tengo que medir cómo estoy ahorita y cómo estaré después. O sea, yo tengo que medirlo. Y a veces la gente, otra inquietud, es que muchas personas miden el impacto contando a la gente, y realmente, según lo poco mucho que uno maneja, sabe que medir el impacto es traducir esa política en un efecto que tú puedas medir, ¿no, profesor? Sí, sí, Aurora, todo muy pertinente. En efecto, no es fácil saber en retrospectiva, cuando no estuviste involucrada en la política, si se contempló y qué tipo de evaluación se contempló, se incorporó. Eh, la evaluación es diferente al seguimiento, al control, a la auditoría, entonces eso lo vimos en la clase pasada. Hay varios tipos de evaluación. Este en particular, este enfoque aboga por una evaluación de impacto. Que quede claro, es una evaluación de impacto, no es la evaluación ex ante, no es la evaluación concurrente, no. Entonces, la evaluación de impacto es más fácil de rastrear su existencia o no, porque su aplicación es más exigente. Lo que tú necesitas para una buena evaluación de impacto es medir primero la línea base. Entonces, hay un proceso de levantamiento de información antes del programa. Ah, ok, ok. Entonces, cuando yo identifico que no hay una línea base, entonces esa política está mal diseñada para medir impacto, ¿no? Sí, sí, o sea, si no hay línea base, te falta una pieza para hacer la evaluación de impacto. No, no puedes Bueno, hacer una buena. mi política no tenía línea base, por ejemplo. Es Eso que, fue una, es que es caro levantar una línea base, claro. muchísimo. El estudio de impacto es caro en general, y si es experimental puro, RCT, más caro que si es cuasi experimental, o experimento natural, como le llaman. Eh, Hay varias modalidades, en efecto, hay varias técnicas. Entonces, el estudio de impacto requiere esa línea base. Necesitas un grupo, levantarla tanto para el grupo de control como para el grupo de tratamiento. Entonces tiene que haber una base de datos de la cual seleccionar una muestra, que es el grupo de control, y una muestra, que es el grupo de tratamiento, levantar la línea base con esas muestras y hacer una segunda recolección de información sobre esas dos muestras al cabo del tiempo que esté definido, si es 2 años, 3 años de la implementación, y poder determinar así el impacto. Entonces, no se puede determinar impacto con un antes y un después, que es lo que quizás tú mencionas con el seguimiento, que a veces te dicen, bueno, por ejemplo, introduje esto y los beneficiarios se incrementaron en tanto por ciento y tantas personas servidas. Eso es un producto, ¿no? Tantas personas vacunadas, tantos libros entregados, Ujú. tantas, Morrales, eso, latas de leche. esos son productos. Es Ujú. la primera cuestión, no son impactos, son productos, porque el impacto es el efecto que tiene eso sobre la persona. La idea de que mejora su salud, mejora su nivel educativo, se reduce o mejora su talla, su peso. Esos son los impactos. Entonces, claro, eso es un producto que debe generar un impacto. Y entonces tú no puedes medir el impacto por producto, y no puedes medir el impacto con un antes y un después nada más. No, no va a ser un buen estudio de impacto. Pero, Ahora, entonces, otra pregunta, dígame. profe. Este, ¿Cómo caracterizo? Porque esto no es fácil. ¿Cómo caracteriza usted un grupo control en estos modelos experimentales clásicos, cuasi experimentales para medir impacto? ¿Qué características tiene un grupo control? Porque, ¿cómo lo trata? Porque en grupos controles, cuando tú haces una investigación con grupos controles, yo tengo, bueno, a mi grupo control no le doy el medicamento. Y a este sí se lo doy, pero los trato igual, pero a este le quito algo. O sea, ¿qué caracteriza que ese grupo control dentro de este contexto para medir impacto? O quizás haciéndolo con un ejemplo sea mucho más fácil de ver. Sí, primero hay un buen manual de evaluación de impacto específico para evaluación de impacto, que es de Hertler
y otros autores del Banco Interamericano, del Banco Mundial. Entonces, te recomiendo porque va con los distintos métodos, incluyendo los cuasi experimentales. Hay varios, diferencias en diferencias, variables instrumentales, hay varios métodos cuasi experimentales. El problema o sea, el grupo control y el grupo tratamiento, en teoría, son dos grupos que son exactamente iguales en las condiciones relevantes para tu política, excepto en el beneficio de la política, en el acceso al tratamiento. Uno lo recibe, otro no lo recibe. Pero en promedio son grupos equivalentes o iguales. Idénticos no van a ser, porque siempre va a haber un grado de diferencia en su edad, en el número de hombres y de mujeres, en las variables que sean relevantes. Ahora, ¿cuáles son las variables que son relevantes para la intervención? Esto es lo difícil. O sea, ¿cuáles son las variables en las que tienen que ser equivalentes estos dos grupos? Depende de la intervención. O sea, si es una intervención educativa, tiene que considerarse variables referidas o relevantes para el resultado educativo. Si es de salud, para el resultado. Pero bueno, las básicas que son la edad, eh, a veces son los números de miembros en la familia. La verdad es que yo no soy muy experto, ¿no?, en evaluación de impacto. Los economistas dominan esto muy bien, pero sé que hay que identificar esas variables que son relevantes y crear a través de, eso se logra a través de la aleatorización. O sea, tú tienes que agarrar Ok, una gran población y sí, o sea, es un gran vaso de datos donde están todos los miembros y escoger las muestras aleatoriamente. Entonces, eso te va a permitir, si lo haces bien, si la aleatorización es buena, que sean equivalentes entre sí, por la ley de los grandes números. Eso sí, medio lo tengo en referencia. Es cuestión estadística. ok. Y eso. Ujú. Gracias, profe. No, gracias a ti. Lamentablemente, como era una sola sesión sobre evaluación, tampoco pudimos ir mucho al detalle de los métodos de evaluación. Y definitivamente el método más atractivo es el método de impacto, porque te promete eso, te promete concluir con claridad si la evaluación es efectiva o no. Y eso, bueno, todos quisiéramos saberlo. Pero también su aplicación se ve restringida. A mí la evaluación de impacto que más, hay varias en el campo que yo estudio, que es el de la transparencia, que han sido un hito. La verdad que si uno hace una buena evaluación de impacto, o sea, bien hecha y convincente científicamente, haciendo todas estas cosas bien, eso se vuelve un referente en la literatura y la verdad es que las personas que lo hacen ganan hasta premios Nobel. En varios premios Nobel de Economía han sido por esto. El último, no el último, hace un par de años, donde está Banerjee y Duflo, ese grupo que ganó son especialistas en evaluación de impacto y han tenido muy buenos resultados en educación sobre todo. Bueno, esta intervención que yo les comento y me desvío un poco era eh, en Uganda le daban a las comunidades escolares la información sobre el dinero que se le había asignado a esa escuela, el presupuesto que se le había asignado a esa escuela. ¿Qué pasaba? Que hasta ese momento el gobierno destinaba una cantidad de recursos y en el proceso de bajarlo a nivel de la coordinación, el distrito, terminaba llegando a la escuela un 20% aproximadamente. Sí. Hicieron este programa de darle la información a los usuarios, a los beneficiarios, y divulgar esa información usando periódicos locales, encartar en los periódicos la información. Estamos hablando de Uganda. Entonces, lo que se encontró con esta intervención era que la cantidad de recursos que llegaba a la escuela mejoró de un 20% a un 75-80%. O sea, se redujo las fugas muchísimo y se redujo más en las escuelas que tenían lugares de venta de periódicos más cercanos, comunidades rurales. Las que tenían más cerca un lugar de venta de periódicos tenían más reducción que aquellas que no tenían tan cerca un lugar de, porque la información venía en los periódicos. Entonces, igual se hizo en otro lado con las radios. También se encontró que eso, acceso a las radios era importante para que el tratamiento tuviera efecto. Entonces, eso confirma más aún la efectividad de la intervención, porque finalmente no es solo que tuvo un impacto en promedio, sino que lo tuvo más en los lugares donde tenía más
más acceso a la información. Entonces no te quedan muchas dudas de que fue la información la clave. En Brasil hubo otra, esto se usa también en corrupción, ¿no? Bueno, esto es un caso de corrupción, pero no le voy a contar el de Brasil, te queda ahí, porque me voy a tomar más tiempo y no vale la pena. Pero se demostró que las auditorías también eran efectivas y que funcionaban mejor cuando se divulgaban más y la gente se enteraba más. Si la gente se enteraba de que su alcalde había recibido auditorías reprobadas, ese alcalde tenía menos posibilidad de reelección. Entonces, claro, es lo que uno quisiera, ¿no? Que eso es una de las cosas que los hallazgos no son claros. Si cuando tú informas a los electores que tal político es corrupto, eso los electores lo castigan en las urnas. La teoría te diría que sí, ¿no? Que los ciudadanos van a castigar a los políticos corruptos, pero en muchos casos se ha comprobado que no tiene un efecto real, no reduce la propensión a votar por ese candidato. Y hay muchas razones para esto. No creen en la información no se entrega a tiempo, o sea, las personas necesitan un tiempo para procesar eso. Pero bueno, estas son intervenciones experimentales, que lo que ayudan es justamente a poder definir qué tipo de medidas son más eficaces y adoptarlas en consecuencia. Eso. Sí, María Varela dice que en el caso de estudio de la política migratoria se divide entre dos grandes organizaciones. Una depende del Ministerio de Justicia y otra de Relaciones Exteriores. Esto ha sido de controversia. Internamente tienen poca comunicación. En la implementación de la política migratoria con un instrumento especial a 20 días del cierre, apenas se ha llegado al 50% de la población objetivo. A priori no ha sido un tema de presupuesto, sino de muy poca difusión. Los problemas de coordinación son definitivamente muy importantes. Y la coordinación no se puede dar por hecho, hay que diseñarla, hay que provocarla, digamos. Y si no hay buena coordinación, los mensajes de texto y la malaria, ese tipo de intervenciones, sí, algo he escuchado, son muy importantes eh, para lograr esos resultados. Eh, eso. Sí, respecto a María Varela, sí, muy importante. Los déficits de implementación a veces son consecuencias de déficit de coordinación. Entonces, el gobierno tiene que mejorar sus mecanismos de coordinación cuando hay varias entidades involucradas. El segundo, voy a avanzar, bueno, pero bueno que intervinieron, ya me estaba yo sintiendo solo, me estaba sintiendo abandonado en esta. Es la idea de la técnica o las tecnologías, el uso de las tecnologías. Estamos desde hace unos 5 años, hay un proceso de transición del gobierno electrónico al gobierno digital, algunos le llaman también GovTech, son nuevas tendencias. La idea es que más allá del Internet, que era lo que caracterizaba el gobierno electrónico, esa era la principal tecnología, hay un conjunto de nuevas tecnologías disponibles para digitalizar al gobierno. Y hay muchas nuevas posibilidades de proveer servicios gubernamentales digitalmente. Los gobiernos, para aprovechar estas posibilidades, tienen que modernizarse digitalmente, lo que significa dos cosas, por lo menos. Uno es que el propio gobierno adopte las tecnologías para su propio funcionamiento, y otro es que regule el uso de esas tecnologías por otros actores. Es decir, promueva la regulación nacional interna de las tecnologías, como el caso, bueno, la inteligencia artificial es uno de los ámbitos más críticos de regulación para los próximos años. Gracias a estas tecnologías hay varias posibilidades nuevas. Una es que se puede capturar más datos de manera instantánea, de manera desagregada. Hay un acceso sin precedentes a los datos. Y estos datos vienen de muchos mecanismos, ¿no? De la navegación virtual de las personas. Facebook nos capta y nos monitorea. Así, los sensores de Internet de las cosas, ustedes no sé, deben saber algo sobre el Internet de las cosas, el uso de sensores para captar información y regular infraestructuras o servicios. Entonces, cada vez más se instalan estos sensores en el mobiliario urbano, en las tuberías, en las redes eléctricas, para que sirvan como dispositivos de regulación. Los ciudadanos consultan los portales web, navegan en los portales web para informarse y realizan transacciones digitales con los gobiernos. Entonces, todos esos datos el gobierno los puede utilizar para
su principal función, que es elaborar política. Luego hay varias actividades rutinarias que el gobierno ha automatizado. Están los sistemas de chatbots, esto quizás es el más común, el más frecuente, para interactuar con los ciudadanos sin necesidad de personal, usando un sistema inteligente, mayor capacidad de procesamiento, de análisis de datos. Claro, hay muchos más datos, pero también hay más capacidad de analizarlos. Entonces están las técnicas de Big Data. Nosotros hasta ahora venimos hablando, por ejemplo, del estudio de impacto. La idea de que necesitas una muestra, no necesitas a la población completa, sino seleccionar buenas muestras para tratamiento y control. Con el Big Data no necesitas seleccionar muestras, puedes trabajar con todos los datos, los millones y decenas de millones de datos, porque el sistema es capaz de procesarlo. Un SPSS no te admite más de no sé cuántos datos, un Stata no te admite más de no sé cuántos datos, pero estos sistemas son de otro nivel, igual todos los sistemas de analítica de datos y los programas y algoritmos que están desarrollándose. Hay nuevos mecanismos de seguridad, de integridad que son posibles gracias a las tecnologías. El más popular es la aplicación de la cadena de bloques, ¿no? Yo tuve que leer algo sobre el uso de la cadena de bloques en compras públicas, como un mecanismo para hacer incorruptible el proceso. Entonces, toda la información del proceso de compras públicas, de la licitación, se registra en la cadena, lo que significa que se registra a la vez en muchos nodos, ¿no? No en una sola base de datos. Y eso lo hace más difícil, bueno, lo hace prácticamente imposible de vulnerar eh, y de manipular, para modificar, por ejemplo, qué es lo que suele suceder, modificar el plazo de la licitación o modificar alguna condición técnica para favorecer a cierta empresa que gane el contrato, o para filtrar o sacar la información de algunos oferentes y saber cuál es la oferta que están haciendo y entonces tú darles información al que tú quieres que gane. Claro, eso se reduce mucho con estos mecanismos, pero también se aplica para registrar títulos de propiedad, títulos universitarios, certificados, y eso lo hace muy fácil de trazar y muy difícil de manipular. Y más allá del Big Data, todos los sistemas de toma de decisiones o los intentos de automatizar la toma de decisiones, no solo el análisis de los datos. El análisis de los datos te va a dar unos patrones, una información que tú puedes o no seguir, puedes o no considerar, pero la posibilidad de que el sistema mismo decida es lo que trae la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, están estos sistemas de machine learning autónomos que aprenden por sí solos, y no sé si ustedes vieron en estos días el escándalo del funcionario de Google que lo suspendieron porque alegó que el sistema con el que estaba interactuando, que es un chatbot, en realidad había desarrollado ya conciencia de sí mismo. Entonces, que ese es todo el debate, ¿no? El debate de la inteligencia artificial es si finalmente no terminarán estos algoritmos desarrollando eh, conciencia de sí mismos y volviéndose autónomos de los parámetros con los que lo creaste. Entonces, claro, ahí hubo un escándalo, porque entonces, si no lo han visto, es interesante porque están las conversaciones que él tiene, este funcionario, con el chatbot, con el programa. Y entonces, claro, el programa empieza a responder de una manera como respondería una persona y a ser consciente de sí mismo y a expresar temores sobre lo que le puede pasar si lo desconectan. Bueno, no sé en qué medida eso sea cierto, pero son las advertencias del desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y será un problema de los próximos años. Esta cuestión de la digitalización de los gobiernos está avanzando muy rápido, ¿no? Estos son indicadores del índice de gobierno digital de la OCDE y ustedes verán, por ejemplo, que Colombia es un país líder a nivel mundial en el desarrollo del gobierno digital. Lo que quiere decir que existe posibilidad para que países que no son los típicos desarrollados avancen en esto si desarrollan una estrategia nacional, ¿no? Como lo hizo Colombia, y trabajan bastante en la materia de digitalizar los servicios, crear identidad digital y promover el uso de las tecnologías
para, para los servicios públicos. Esta es otra medición del GovTech, esto lo mide la CAF, el anterior lo medía la OCDE, y aquí sí aparece Venezuela, una de las pocas mediciones, no aparece como en la posición que quisiéramos, pero aparece que es el nivel de desarrollo de este ecosistema digital. Esto mide varias cosas, ¿no? El anterior también es un índice, por lo tanto integra varios indicadores, pero bueno, básicamente se refiere al desarrollo de una oferta de servicios tecnológicos y la existencia en el gobierno también de una demanda de servicios tecnológicos y mecanismos de colaboración público-privada para usar los servicios tecnológicos en el gobierno. Entonces, esto apenas, o sea, está avanzando, pero obviamente hay mucho trecho todavía para, para el desarrollo de estas innovaciones. Y es una tendencia que no tiene vuelta atrás. Sí, ese problema es muy importante, el problema de la brecha digital. Acá se va a hacer ahora en varios países, ¿no? Porque está retrasado el censo. No sé cómo estará en Venezuela el censo, pero va a haber esta posibilidad acá al menos de que las personas puedan llenar en línea los datos y se va a sortear para hacer una verificación dentro de los que lo hicieron, poderles hacer la visita y ver si las tasas de respuesta coinciden y ver la validez de la información. Eso va a estar hasta en el propio censo para facilitarlo usando tecnologías, que era el mecanismo tradicional en el que de ley, o sea, de ley el gobierno te visitaba en tu casa, ¿no? Por quizá única vez tenías garantía de que el gobierno iba a tu casa. Ahora, una tercera innovación es los laboratorios de innovación o de políticas públicas. Estos son hay varios nombres, pero aquí en América Latina son más llamados laboratorios de innovación pública. Son instituciones, son entidades concebidas como agentes de cambio, o sea, son instituciones para experimentar e innovar soluciones de política de manera continua. Difieren de otros mecanismos como los hackatones y los talleres, porque son permanentes, no es una actividad, sino una instancia que opera de manera permanente. Y su mandato casi siempre es enfocarse en problemas más complejos y promover soluciones que no hayan sido contempladas, desarrollar mecanismos novedosos para enfrentar esos problemas complejos. Entonces, promueven y facilitan y realizan el análisis de problemas con equipos multidisciplinarios, uso de tecnologías, uso de herramientas para facilitar la creatividad, el trabajo en equipo. Aplican muchas de estas técnicas y generan, prueban, validan, evalúan estos nuevos enfoques en respuesta a los problemas. Nuevos enfoques, nuevos instrumentos, nuevas técnicas, nuevos métodos. Pueden estar en varios lugares, ¿no? Pueden ser parte de la estructura del Estado, pueden ser una entidad adscrita a la presidencia o a un ministerio, o pueden constituirse como alianzas público-privadas, o pueden estar fuera del gobierno, ya en universidades, o incluso constituirse como ONGs, como sociedad civil o asociaciones civiles. Entonces, claro, esto, dependiendo de dónde estén ubicados, pues van a tener mayor influencia o menor influencia. Porque si son parte de la estructura del Estado, quizá tengan más influencia que si son dentro de una universidad. Pero en todo caso, la idea es que promueven un trabajo colaborativo entre varios actores. Entonces, tratan de integrar funcionarios, expertos, académicos, personas de la sociedad civil, usuarios, ciudadanos, para traer varias perspectivas. Pero dependiendo, además de dónde se ubican, difieren en el enfoque, ¿no? El enfoque que utilizan. Entonces está unos que son o propugnan el modelo de políticas basadas en evidencia, entonces esos son centros para desarrollar estudios de impacto. Y su principal actividad es esa. Ya hablábamos recién del costo de los estudios de impacto, entonces tienen que buscar financiamiento para eso y a articular con las entidades públicas para que los programas se diseñen con la evaluación de impacto incluida. Luego están otros que se centran en el diseño, ya vamos a ver esto de el diseño centrado en usuarios como una de las técnicas
pero ya en la corriente más participativa, se puede decir. Y el de gobierno, datos abiertos, que está más orientado al uso de las tecnologías digitales y al uso de los datos abiertos del gobierno para hacer análisis de políticas y propuestas de mejoras de políticas. En América Latina ya hay varios laboratorios. Aquí hay un directorio de laboratorios que hay algunos mencionados. Hay varios que están en gobiernos subnacionales, gobiernos locales, como en Bogotá o en Buenos Aires. Hay laboratorios y hay otros que están a nivel nacional. El más popular es el Laboratorio de Gobierno de Chile. Yo diría que ese es el más popular, quizá porque tiene más tiempo, o probablemente porque tenga más tiempo, pero se están popularizando. En Quito hubo hace algunos años un laboratorio y duró algunos años. El problema también es ese, que a veces son iniciativas de alguna administración y quizá una nueva administración no lo ve. En última instancia, el laboratorio también tiene que legitimarse con sus resultados, producir resultados y ganar legitimidad, porque si no es muy vulnerable a que se elimine como es una institución nueva. A veces ni siquiera tiene un carácter muy formal, es un convenio de colaboración interinstitucional, dura 2 años, entonces puede desaparecer al cabo de... Y aquí hay este de Chile, que es el laboratorio de gobierno, está en el Ministerio de Hacienda y tiene este concepto, no sé, esta visión de innovación pública al servicio de las personas. Este de Perú, el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, es, como les decía, este es un laboratorio más enfocado en tecnologías digitales. Y en Colombia, también hace un par de años, no hace mucho, lanzaron este laboratorio GovTech, entonces también está enfocado en tecnologías. Yo creo que en América Latina, el de Chile es más amplio, hace estudios de impacto, pero en general los que existen o están más orientados a las tecnologías digitales o son del ámbito local. Entonces promueven intervenciones muy pequeñas de estímulos conductuales, que ya lo vamos a ver, es lo que sigue. Eh, Esta es la última, creo que es la última tendencia tecnocrática, la idea de el gobierno por estímulos conductuales. La idea, que ya la he mencionado quizá antes, es utilizar el avance sobre el funcionamiento del cerebro para aplicarlo a las políticas públicas en función de moldear las conductas de los individuos hacia la dirección que quiere el gobierno. Entonces, ¿por qué una de sus ventajas, digamos, quizás su mayor ventaja es que son intervenciones que son baratas y en teoría ayudan a la propia persona y ayudan a la sociedad? Porque lo que hacen es enfrentar los sesgos o utilizar los sesgos que tiene la persona en su sistema neurológico para eh, dirigirlos hacia opciones más favorables para sí mismos. Entonces, esto se hace modificando la arquitectura de la decisión. Eh, la base de este enfoque es los trabajos de Thaler, creo que es sí, Thaler, sobre pensamiento automático o sistema de pensamiento automático, sistema de pensamiento lento, pensamiento rápido, pensamiento lento. La idea de que hay dos sistemas con los que las personas razonan y deciden, y muchas decisiones, la gran mayoría, pasan por el sistema automático. Entonces el sistema automático ya está sesgado, tiene unas tendencias. La idea es que si le das información a las personas de cierto modo, le presentas la decisión de cierto modo o le das ciertas opciones, la persona puede decidir mejor utilizando este sistema. Entonces, la idea es afectar eso. Esa es la información que le das a la persona para decidir y así influirlo. Entonces, bueno, hay varios sesgos, ¿no? Aquí ya no los menciono, pero hay decenas de sesgos identificados. Esta idea del efecto placebo, quizás es más popular, que la persona tiende a alinear lo que experimenta con lo que esperaba que pasara. Entonces toma un placebo, pero como piensa que es un medicamento, empieza a sentirse mejor eh, porque creyó que era un medicamento. Entonces, igual las personas tendemos a identificar patrones donde no existen. Entonces, a sacar conclusiones de ciertos patrones repetitivos cuando en realidad no están allí,
pero lo creamos. Nuestro cerebro tiende a artificialmente producir un patrón con los datos. Y entonces, si tú conoces eso, como lo conocen ahora los gobiernos y los asesores que utilizan esto también comenzó o se hizo más popular en Reino Unido, casualmente, al igual que las políticas basadas en evidencia, pero esto vino más con el gobierno después de Tony Blair, el gobierno de Cameron. Crearon una unidad que se llama Unidad de Comportamiento Humano, creo que se llama así, BTU, creo. Bueno, entonces, si sabes esto, lo que haces es reducir las alternativas o modificar las opciones de una manera que la persona pueda elegir la que más le conviene. Entonces se ha usado para estimular el pago de impuestos, la donación de órganos, el ahorro. La donación de órganos, la idea es que tú diseñes la política como todas las personas están de entrada o aceptan de entrada donar sus órganos. Y si no quieren, tienen que hacer el trámite para decir que no, que es todo lo contrario de lo que sucede ahora, ¿no? La persona no es donante, sino que tiene que hacer el trámite. Entonces, ¿cuál es la opción por default? Cambiar la opción por default, la opción de entrada, y eso porque las personas en principio no van a modificarla, va a haber más donación porque va a quedar mucha gente que no hace el cambio y quedan como donantes. Aurora. Profe, con respecto a esto, bueno, había un webinar muy interesante sobre la economía de la conducta, ¿no? Eh, lo de los notch es algo que lleva tiempo sonando y una pregunta muy concreta es, ¿cómo podemos identificar un elemento que realmente necesita la gente? ¿Cómo sabemos, cómo podemos influenciarla? ¿Cómo puede ese elemento trabajar, por ejemplo, en que una persona coma mejor? No sé, ¿cómo identificamos ese elemento? Y otro es, ¿qué se puede ofrecer de manera ética, transparente, efectiva, para que con estas condiciones ese programa o proyecto o plan funcione? Sí, justo, digamos, la limitación y la ventaja de este enfoque es que sirve para cosas muy puntuales, muy específicas. Entonces, por ejemplo, algo que ha funcionado, que se ha demostrado que contribuye a que la persona tome mejores decisiones de qué va a comprar en el mercado, cuando está en el mercado, es el semáforo, ¿no? Aquí en Ecuador hay semáforo. Entonces tienes azúcar, sal y grasa, y rojo, amarillo y verde. Ajá, exactamente. Entonces, el representarlo visualmente contribuye mucho y el uso del rojo contribuye mucho a que la persona piense dos veces en comprar el producto que si fuera la tabla de datos. Ustedes saben la tabla tradicional que trae de información. Entonces, es eso, porque la persona usa sesgos, usa atajos cognitivos para valorar qué es peligroso para ella, qué es ventajoso para ella. Y si tú usas esas detonantes que responden o activan esos atajos, lo puedes estimular sin que la persona realmente sea consciente. Quiero decir, por eso, Ah, eso, como en México, profesor, que ahorita una parte de una política pública es colocar en los mercados que este producto es dañino con letras negras, grandes. Todas las etiquetas tienen que tener, cambiaron el etiquetado de cada uno de esos productos que son súper industrializados. sí, sí, se usa mucho justamente para eso, para hábitos alimenticios, el ahorro, la idea de que o los seguros, cuando la persona llega a contratar en el banco un seguro, si tú colocas opciones de entrada favorables, si obligas al banco o al seguro a colocar ciertas opciones de entrada como default, la persona, miren que este es un efecto más bien anti-manipulación, porque esto se suele asociar con manipulación del comportamiento, pero la idea es que tú coloques de entrada una opción que le favorezca como ahorrista o como asegurado y sea el asesor de cuenta el que tenga que convencerte de cambiar. Entonces, claro, no es lo mismo que cuando el asesor puede tomarte tu atención y guiarte de entrada a donde quieres, sino que ya el formulario trae una selección hecha. Si él te convence o ella te convence, tú la modificas. Pero bueno, el peso de la actividad
está de parte del otro, ¿no? O sea, ya el gobierno te está protegiendo de entrada. Quiero decir, son muchas técnicas de este tipo para favorecer un comportamiento más responsable, ¿no? Que en teoría es eso, es que la persona sea más responsable con su salud o sea más responsable en el pago de impuestos. Pero no es, ojo, y me hace recordar, porque el Banco Interamericano, creo que el webinar, hubo uno del Banco Interamericano con el CLAD, y en Venezuela hubo un estudio de impacto en la alcaldía de Sucre, en los tiempos de Ocarí, con la superintendencia tributaria, y fue usando una de estas técnicas, y tuvo un efecto con los comerciantes. Creo que es eso, las cartas que le entregan a los comerciantes morosos se elaboraron para probar esta técnica y hubo un efecto positivo. Eso fue hace algunos años ya, pero para decirle que quizá no es tan lejano, ya hay una aplicación, hubo una aplicación en Venezuela y eso fue financiado por el BID. Eh, esa es la idea, o sea, esa es la idea. Cita, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Yo quería comentar algo muy breve porque precisamente en la lectura de Howlett se menciona un poco sobre este tema y además de la crítica que se le puede hacer a la manipulación, o sea, a una desviación con fines de manipulación de esta técnica, también hablaba usted mencionaba, por ejemplo, que sería para cosas puntuales y yo creo que es por lo que menciona Howlett, que es que se enfoca mucho en las preferencias individuales y tiene una aproximación atomística, porque es como creo que es de la psicología, de la teoría de Daniel Kahneman sobre el uso del sistema 1 o sistemas 2, o sea, un sistema más automático y menos reflexivo que el otro, y cómo ese sistema puede permitir promocionar ciertas conductas, ¿no? Entonces, claro, lo que él está diciendo es que tiene como un enfoque muy individualista y no es una técnica que sirva mucho para cuando quieres promover iniciativas que requieran de liberación o requieran de una acción en común, ¿no? Sino más bien preferencias individuales. Gracias. Tal cual cita ese Kahneman, exactamente. Es sobre la obra de este autor que se ha construido todo esto. Se han seguido avanzando, ¿no? Y es así, es intervenciones sobre el individuo. Entonces, cuando es el comportamiento individual el que está en juego, digamos, el que tiene el determinante, entonces si interviene sobre el comportamiento individual, puedes modificar el comportamiento sin alterar eso, o sea, porque uno de los riesgos, o la principal crítica es la manipulación, que no es ético que el gobierno manipule a la gente de ese modo, usando la ciencia para manipular, porque sabemos que eso puede ser muy peligroso, o sea, el uso de la ciencia manipulativa. Pero como se defienden estos autores es que siempre es por un buen resultado y que nunca hay un ocultamiento de información, o sea, solamente tú lo que haces es presentar la información o modificar las opciones o el orden de las opciones de un modo que la persona decida y la persona nunca pierde la posibilidad de decidir. La persona puede decir, yo me compro este alimento aunque tenga todo en rojo, yo no estoy prohibiendo el alimento, pero bueno, es con una información que tú le estás dando con cierta intención. Exactamente. Voy a pasar a las tendencias democráticas. Esto sí da para una clase en sí misma cada una de estas tendencias porque son macro tendencias. Bueno, la transparencia es uno de los avances más significativos de los gobiernos en los últimos 20 o 30 años. Por un lado, porque hay leyes de acceso a la información. Ya Venezuela tiene una ley de acceso a la información que no sabemos cómo se está implementando. Porque hay políticas de transparencia electrónica, de transparencia digital, entonces hay mucha información disponible en la web, porque está esta tendencia de los datos abiertos. Ustedes saben que es la idea de publicar los datos en formatos que sean reutilizables, sin costos, sin barreras legales, y las personas que estén interesadas los puedan reutilizar para lo que quieran, para producir aplicaciones, para hacer análisis, para escribir un tweet, para lo que quieran. Tienen los datos en crudo, en bruto para ellos. Ahora también, como hay tanta información, hay muchas organizaciones que toman esta información y la reutilizan ellos para divulgar mejor. Entonces, el gobierno a veces publica no publica buenas infografías, no publica buenas visualizaciones, pero viene una ONG, toma esos datos y lo presenta de manera mucho más agradable y más llamativa. Entonces, bueno, existe esa posibilidad como de un segundo nivel de transparencia.
que son estos traductores. Y bueno, que todos estos datos supuestamente tendrían que facilitar la participación y el control social, ¿no? El seguimiento del gobierno y una decisión más informada de los ciudadanos respecto al gobierno, sabiendo mejor cómo está funcionando. Entonces, claro, en América Latina hay leyes de acceso a la información, incluso Venezuela la tiene ya, solamente que no ha sido evaluada. Esta es una evaluación sobre la calidad de la ley, no necesariamente si es implementada y cómo es implementada, pero sí de su calidad textual en el papel. Entonces, claro, México es un país con una muy buena ley y otros países, pues como Ecuador, sus leyes no son tan garantes, no son tan completas como para garantizar este derecho de acceso a la información. También está el presupuesto abierto, la transparencia presupuestaria, ese es mi tema. Hace poco salió un nuevo índice, pero bueno, este es el índice del 2019. Y ustedes verán pues que en América Latina de 0 a 100 hay países a lo largo de toda la distribución, desde Venezuela hasta México, desde el mínimo nivel hasta el casi máximo nivel de transparencia. Esto también es una política importante. Esta es la transparencia específicamente en Venezuela, que sí es medida, y ustedes ven que a pesar de todo existía cierto nivel de transparencia hasta 2012 y finalmente en los últimos años se ha perdido ese nivel de transparencia, que no era suficiente, pero había una cierta publicación de la ley de presupuesto, de algunos informes durante de ejecución presupuestaria, que ya no son accesibles. Los datos abiertos también, ven que en América Latina también hay avance de datos abiertos. Colombia otra vez vinculado al gobierno digital. Esto es otra cosa, pero está asociado. Es un país líder y acá no está Venezuela, lamentablemente, pero ustedes ven que hay, bueno, muchas diferencias de desempeño de menor a mayor. Y esto sigue avanzando. La idea de no solo poner más datos disponibles, sino facilitar el acceso y apoyar la reutilización. Uno de los instrumentos para apoyar la reutilización es los hackatones, que son esos eventos donde se convocan a programadores, a desarrolladores, para, utilizando los datos, crear aplicaciones, crear soluciones informáticas, y bueno, y casi siempre el mejor diseño gana, ¿no? Le dan un premio al ganador. Esta es otra medición de datos abiertos. Ustedes ven que ya es por el tipo de datos y ven que hay datos como los datos censales, los datos educativos, incluso de presupuesto y de gastos son bastante altos en Sudamérica. O sea, ya hay bastante disponibilidad. Hay otros que hay menos disponibilidad, los datos de transporte, los datos de tierras, propiedad de la tierra, registros de... Esos en cambio están menos avanzados, ¿no? Y acá no está así. Este de la tierra debe incluir los, ¿cómo se llaman? Los catastros, que también son una herramienta esencial de gobierno local, pero que no siempre están levantados y actualizados. Y bueno, ahí hace falta más. Otra cosa, además del acceso a la información, es que hay más participación, más oportunidades de participación, particularmente en el ámbito digital o a través de herramientas digitales. Esta idea de FUN, que ya tiene algunos años, de que hay varios escenarios para la participación. Y por otro lado hay la contracara, ¿no? Que es como la cara negativa de lo que ha venido con estas oportunidades. Entonces había la idea de que si con las nuevas tecnologías iba a haber mayor comunicación entre los ciudadanos, mayor posibilidad de expresión directa del ciudadano, manifestación, libertad de expresión, pero por otro lado lo que hemos visto es que han surgido estas cámaras de eco. Son estos reductos cerrados donde solo se comunican personas que piensan lo mismo entre sí. Entonces, bueno, Venezuela creo que es un país típico de cámaras de eco, porque están los segmentos, ¿no? En Twitter están los segmentos de cierto grupo de opositores radicales, los chavistas por su lado también tienen su propia red, esa más organizada quizás, porque finalmente el gobierno también ha invertido en eso. Y bueno, no existe interacción entre estas comunidades. Eso y otras, voy a mencionar otras solamente, esto les queda a ustedes. Ese texto igual es muy interesante porque lo que veía es qué posibilidades había de desarrollar democráticamente las tecnologías, pero lo que hemos visto también es la contracara más bien perjudicial. Otra es, claro,
con las nuevas tecnologías iba a haber esta colaboración más abierta, y varias organizaciones y agencias podían colaborar entre sí y con ciudadanos comunes. Toda esta idea de Wikipedia, ¿no? Que podía ser una comunidad de colaboración. Pero luego lo que sabemos por los estudios es que casi siempre todas las iniciativas colaborativas responden a esta regla. Es una ley prácticamente, se repite 90-9-1. No sé si han escuchado esta idea de que en cualquier iniciativa de colaboración hay 90 que solo ven, hay 9 que tienen una participación, 9% digo, de cada 100, 90% solo ven, 9% participan de manera poco comprometida y 1% es el que desarrolla la gran parte del trabajo. Ese es un patrón que sucede porque finalmente terminan surgiendo nuevas élites, nuevos grupos más comprometidos y mucha gente no se compromete, digamos, no, entonces tiene una participación solo como espectadores o solamente puntual y no continua. Ahora hay dos formas de participación más específicas que tienen que ver con participación. La idea de codiseño es una. Codiseño, coproducción, esos son los famosos estrategias colaborativas. Bueno, la idea del codiseño que está implementándose en varios lugares como una técnica es desarrollar nuevos modos de enfrentar los problemas más estructurales que tiene el sector público y que no han sido enfrentados exitosamente. Tiene algo que ver con el enfoque institucional como lo vimos antes. Y procede involucrando a más actores, a más participantes para que evalúen, analicen, participen, discuten, generando intervenciones. Entonces, igual los laboratorios que son más orientados a la participación suelen desarrollar o aplicar técnicas de codiseño. Entonces esto también tiene que ver con los laboratorios de políticas participativos. Bueno, y lo que usan es herramientas para facilitar la expresión, todas las técnicas que existen de planificación participativa, que seguramente algunos de ustedes habrán visto, han usado para clasificar, para identificar problemas. Bueno, lo que ocurre cuando hay un taller participativo, esas técnicas con etiquetas, y se promueve las lluvias de ideas, todas las técnicas que fomentan la creatividad con el objetivo de crear prototipos, esta idea de un prototipo, porque esto, igual que lo siguiente, tiene mucho que ver con el diseño industrial. Entonces, son ideas que vienen más del diseño industrial y se han aplicado al sector público. Crear prototipos para ponerlos en práctica. Entonces, aunque es un proceso en teoría muy participativo, sufre del problema que acabamos de mencionar, que es que finalmente hay ciertos grupos que van a tomar más el control y van a tener más involucramiento y más protagonismo, y igual eso se desarrolla, se requiere que el gobierno esté dispuesto en última instancia no solo a fomentar esto, sino a utilizar lo que salga de esto. Y puede haber resistencias en ese proceso porque, bueno, porque sabemos que el gobierno tiene sus propias consideraciones y puede bloquear la adopción de estas cosas. Igual sucede con el pensamiento de diseño, este design thinking que está tan de moda, y el diseño centrado en los usuarios. Esto es igual, muy parecido a lo anterior. Yo diría que son casi vecinos, son dos tendencias muy cercanas. Aquí en cambio se enfoca más en el servicio público y en cómo se puede mejorar los servicios públicos específicos usando estas ideas de diseño industrial para que se desarrollen soluciones más cercanas a lo que necesita el usuario. Entonces, si tú pones al usuario en el centro y desarrollas las soluciones en función de sus percepciones, sus necesidades, sus expectativas. Igual usa mucho el desarrollo de prototipos, la colaboración, la lluvia de ideas, la promoción de la creatividad, y también es muy usado por los laboratorios participativos. Entonces hay muchas técnicas, esto del escaneo ambiental, la observación participante, las conversaciones abiertas. Bueno, son técnicas ya muy específicas que utilizan para lograr el objetivo, que es desarrollar servicios más adecuados a la necesidad del usuario. Entonces, mucho de lo que se ha desarrollado ahora, ventanas únicas, ventanillas únicas, centros de atención al ciudadano,
tienen esta filosofía de que la experiencia del usuario sea positiva. Entonces, bueno, ustedes han visto, adoptan muchas, incluso de la ubicación de las sillas, los puestos de atención, todo muy pensado como viene del sector privado, basado en eso, en lograr una experiencia positiva. O sea, que se sienta una buena atención y que al final el usuario quede satisfecho con lo. Eso, el diseño sigue entonces, en definitiva, siendo una lógica muy general que tiene muchos componentes internos y es un punto de vista con el cual aproximarse a las políticas. El diseñador lo que tiene frente a sí es muchas herramientas disponibles para analizar e intervenir en las políticas. No es lo mismo que el ciclo, quiero recalcárselo, el ciclo de políticas es esta idea más lineal y predecible de cómo va a avanzar la política. Nosotros desde el diseño más bien vemos la política como un sistema en el que las piezas tienen que juntarse entre sí, pero no necesariamente son elaboradas en un proceso continuo o secuencial, sino más bien suelen venir de un proceso mucho más complejo y adquirir forma de manera a veces, ¿cómo se llama? Eh, muy, muy desordenada. Entonces, siempre la idea del diseño es tener en mente 5 cosas que son importantes. No necesariamente uno tiene que pensar las 5 cosas cuando está viendo una política o está diseñando. Hay cosas que quizá ya están predeterminadas y no se pueden modificar. Entonces, eso también hay que pensarlo, qué es modificable y qué no es modificable. Y si las está estudiando, como estamos haciendo aquí en el curso, lamentablemente sin posibilidad de actuar sobre ellas, igual tener en cuenta que algunas de estas dimensiones pueden ser más importantes que otras y pueden ser más explicativas del resultado de la política que otras. Siempre, aunque uno lo hace aquí en el curso como un enfoque académico o una tarea académica, en el sentido de parte de un programa de maestría, siempre la idea es de estudiar el diseño es poder identificar formas de intervenir mejor en las políticas. Entonces, ustedes mismos en su trabajo, en última instancia, pueden llegar a identificar esos aspectos que, aunque no los puedan modificar directamente ustedes, consideran que son esenciales para mejorar la política, o si no son necesarios de modificarlos, digamos, detectar que son ellos claves para el resultado que está teniendo, que sea positivo, ¿no? En ese caso. Eso es muy importante. Eh, eso, o sea, esta clase juntó las 2 sesiones, pero porque son muy parecidas entre sí, y ya la clase siguiente podemos hablar sobre Venezuela, que, que bueno, es un temazo, ¿no? Un temazo, como ustedes saben, y no por buenas razones, lamentablemente, pero hay muchas cosas que podemos intercambiar. Yo voy a la clase siguiente tener preparado unas preguntas guías en una herramienta que se llama Padlet. Es la que he usado, seguramente hay mejores, pero yo esa la manejo, para que ustedes puedan, mientras conversamos, escribir allí. No tienen que usar el chat, pueden usar esa herramienta y escriben allí, y al final eso se descarga en un PDF y nos queda como un trabajo colaborativo que hicimos acá entre nosotros. Eso porque la clase siguiente yo no me voy a pegar como todas estas clases a hablar, sino vamos más bien a intercambiar sobre unas preguntas detonantes. Y ya saben ustedes para las próximas 2 clases cómo están los grupos. Espero que todo les fluya bien con eso también. Es lo que nos falta porque ya las notas de las 2 entregas están al día y bueno, tienen que presentar y entregar el trabajo final. No sé si hay alguna pregunta o un comentario, algo que decir. Profe, usted en el inicio de la clase hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Usted dice que diseñar en la ambigüedad en lo público es, hay que darse espacio, ¿no? Cuando se presenta este tipo de diseño cuando estamos hablando del enfoque institucional. Y porque, bueno, no se puede diseñar rápido en la ambigüedad.
Y hemos tenido algunas opiniones entrecruzadas con esto, ¿no? En otras áreas de la formación, donde dice, bueno, si tú estás en un ambiente caótico, ambiguo, muy poco, y por ejemplo, cuando tienes una tragedia, una emergencia, llámese como se llame, es importante, claro, pensar rápido, no me puedo dar ese chance de poder ver cómo estructuro cuando lo que se decide es una emergencia, ¿no? Me hizo un poco de ruido, por favor. Sí, no, es que, o sea, la ambigüedad es fuente de conflictos habitualmente, ¿no? Y de pérdidas de recursos. O sea, ustedes piensen cuando reciben una instrucción ambigua. Probablemente si no la aclaran, van a tomar acciones que no sean las más apropiadas, no van a ser lo suficientemente eficientes frente a la instrucción. Pero dándole la vuelta, la ambigüedad puede tener un efecto positivo, que es esta idea de generar o estimular o facilitar el surgimiento de ideas, la emergencia de opciones que no estarían contempladas si la cosa se plantea ya de manera muy clara y muy cerrada. Entonces, esa es una situación o un ejercicio, digamos, el rol productivo de la ambigüedad se puede ver en condiciones donde hay tiempo, espacio, oportunidad para desarrollarse discusiones más reflexivas. Por supuesto que frente a la emergencia hay protocolos establecidos y hay que seguirlos. Luego que pasa la emergencia, eso sí está muy estudiado, hay posibilidad de revisar lo que se hizo y analizar y evaluar y aprender de eso, pero durante la emergencia no, no sucede, ¿no? O sea, la ambigüedad no es sinónimo de caos, ni de... A ver, de caos. ¿Sabes qué? Caos es este estado de donde las variables se comportan de maneras impredecibles. Esto del efecto impredecible. manipulación. Claro que una pequeña causa puede tener un efecto muy grande. Eh, el caos, yo supongo que sí, en una situación caótica debe haber ambigüedad, Claro, debe ser uno de los rasgos de la situación caótica, seguramente, pero no los pondría como sinónimo. Creo que el caos es una situación más general, la ambigüedad es uno de los rasgos del caos. Y puede haber ambigüedad sin caos, entonces puede haber situaciones ambiguas que no necesariamente sean caóticas. Una situación compleja puede tener cierto grado de ambigüedad, exacto, pero es compleja, no es caótica, que no es ya es otro, caótica. eso. Gracias, Sí, profe. no, en planificación ustedes tienen una ventaja muy grande, que es que les hacen pensar más allá de las disciplinas tradicionales, que encuadran mucho y reducen mucho la complejidad. Y en políticas públicas no hay tanto eso, más bien tiende a una disciplina tradicional, va hacia allá. El diseño quizás es ese espacio en el que uno puede dialogar mejor con estas ideas porque tiene esta visión más amplia del proceso y se preocupa mucho por la realidad. O sea, si uno está en el mundo académico y con teorías y solamente tratando de producir conocimiento, eh, por supuesto que una demanda y una exigencia es simplificar mucho las cosas, pero cuando tú intentas ir a la realidad con un fin productivo, con un fin de aportar, ya no te puedes desembarazar de estas cosas. Esta es la realidad es así, es compleja, es ambigua, y si quieres intervenir en ella, tienes que asumirlo, tienes que integrar eso en tu comportamiento, digamos, tienes que navegar esa situación. Eso es lo que enseña la planificación y me parece que eso es muy valioso, o sea, para el ejercicio práctico. Gracias, profe, gracias. Ya. Bueno, entonces ustedes han estado viendo también análisis sociopolítico, ¿no? Claro, espero que Sí, los cursos vayan bien de la mano, porque eh, ese es el contexto político, ¿no? Que es tan importante y no, uno no entiende las políticas públicas sin eso no los entiende. Pero, bueno, ¿qué será? Hasta la próxima semana, que estén bien, descansen mucho y cualquier cosa nos comunicamos. muchísimas gracias, profesor. Feliz fin de semana. Gracias, Hasta profe. Hasta luego. luego. Chao, profe. Chao, profe, feliz fin.